pues que va a tener de aquí en adelante el grupo como tal. Bueno, entonces voy a compartir aquí pantalla. Bueno, muchachos, como ustedes saben, siempre los lunes, o sea, estamos sometidos a muchos festivos aquí en nuestro país del Sagrado Corazón. Entonces, es importante pues cuadrar cómo vamos a hacer con esto. En noviembre hay dos festivos, uno el 2 y otro el 16, como pueden observar aquí en pantalla. Entonces, ¿qué he pensado yo? Este taller que viene es para una realización de 3 semanas, ¿sí? Sin embargo, considero que, bueno, pues en dado caso tendríamos que reponer alguna de las clases y pues no sabría cuál realmente. Pensaría que la última, pero igualmente eso es más dudas. Y yo me he dado cuenta que hay grupos grandes donde las personas trabajan, donde las personas realmente se esfuerzan en traer antes de la clase algunos ejercicios resueltos y a partir de eso surgen muchas dudas. Entonces, creo yo que es más conveniente simplemente hacer una o dos sesiones de dudas en vez de tener que recuperar 3 clases, eh, pues simplemente recuperar solo una, por decirlo así. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Lo que estoy planeando yo es dedicarle al taller 4 semanas, que sería algo así como darle dos, 2 semanas con sesiones completas, por ejemplo, esta, y otras 2 con sesiones que solamente se van a realizar los miércoles. Entonces, eh, hoy empezamos, sería 26 de octubre. Luego, el 2 de noviembre, que es festivo, pues en esa semana solo se haría sesión de dudas el miércoles. Por si alguno tiene algún problema con la caracterización del transistor, que es lo que vamos a empezar a hacer. El 9 de noviembre hay sesión normal de dudas, ahí va a haber algo de teoría, entonces pues todos están invitados, como siempre. Y el 16, que es un festivo, pues haríamos una o como les digo, 2 sesiones de dudas. Una podría ser o sea, una sería el miércoles de 4 a 6 y la otra podría ser, no sé si el jueves, no sé si el miércoles más tarde. Tal vez ponga algún cuestionario como para saber en qué horario algunas de las personas pues podrían, eh, o sea, tendrían disponibilidad, ¿sí? Como para no dejar eso atado, bien atado. Y finalmente, el taller se entregaría el domingo 22 de noviembre. Así que casi se le va a dedicar prácticamente un mes a este taller 4, que yo sé que es difícil, es complicado, y sé que tiene tiempo. O sea, ese es el taller más largo, pero bueno, no importa. Para eso realmente estamos. Bueno, entonces, continuamos con el taller 5, el 23 y el 30 de noviembre. Para esas fechas no hay ningún festivo, todo es normalidad, entonces no tenemos ningún problema. ¿Listo? Ahora, en estas sesiones, tanto del taller 4 como del taller 5, se va a trabajar algo de proyecto. ¿Por qué? Porque de hecho el proyecto está muy articulado en lo que son amplificadores utilizando transistores, ya sean MOSFET o BJT. La idea es que sus diseños sirvan también de una vez para el proyecto. Sin embargo, para el proyecto le dedicaríamos 2 fechas. El 7 de diciembre, bueno, pues es día de velitas, entonces saldrán ustedes con todo su indumentaria de protección de, o bueno, de bioseguridad a prender velitas después de las 6, ¿vale? Porque, bueno, así son las cosas, no podemos perder más clases.
Esta semana finalizarían las clases y hay plazo hasta el 18 de diciembre para subir notas. Entonces podríamos hacer una sesión de dudas el 14 de diciembre y el 15 o el 16, que sería martes y miércoles, poder programar la entrega del proyecto. ¿Sí? De tal manera que ustedes ya hayan salido la mayoría de cosas, que ya simplemente estén esperando resultados. Yo la mayoría de veces siempre dejo el proyecto de esa última semana ya cuando se supone que se han finalizado las clases, de tal manera que pues ustedes tengan la oportunidad de rendir en esto sin descuidar los parciales anteriores. ¿Sí? Sé que si lo dejo para el, si dejo la entrega para la semana anterior, seguramente no se hará, no le pondrán atención a esto o no le pondrán atención a otro proyecto, otro parcial que tengan. Pero bueno, es lo que me parece a mí. No sé qué les parece a ustedes. Coméntenme, por favor. ¿Les parece bien esto? ¿Parece bien que digamos que estos, no reponer todas las clases en los festivos, sino solamente en ciertas sesiones? Coméntenme, por favor. Bueno, aquí ya hay. Profe, ¿y de qué es el proyecto? Profe, el proyecto es individual. Bueno, de hecho, lo único que no es individual es el proyecto. Independientemente si ustedes tienen equipos o no, el proyecto no se realiza de manera individual, entonces así que tranquilos. Es algo más como que ustedes sepan aplicar lo que han aprendido y pues para eso realmente pueden hacerlo en grupos. ¿De cuántos grupos? Pues si el proyecto no es simulado, pueden hacerse de a dos personas. Si no es simulado, pues si es montaje, pues ahí sí ya tendrán que hacerse pues los que están como tal en grupo y los que tienen equipos. Entonces, profe, ¿y de qué es el proyecto? El proyecto, como algunos habrán podido intuir acerca de los elementos que les pedimos, será basado en lo que es la, eh, la transmisión de una señal sinusoidal, de pronto puede ser una señal de audio, de un extremo a otro a través de luz infrarroja o luz visible en un espectro de luz láser, o sea, pues más bien utilizando un diodo láser. ¿Sí? Queremos que exploren de las dos maneras. La guía de este proyecto se las entregaré la próxima semana. ¿Por qué? Porque algunos muchachos de las sesiones anteriores a esta, pues, de hoy más temprano, me comentaron que ya los que tienen parcial con el profe Pablo, pues ya les había entregado ese parcial pues para desarrollarlo. No quiero quitarles tiempo ahorita y sé que no lo van a revisar. Y a mí siempre me faltan ultimar algunas cosas, entonces prefiero dárselo la próxima semana para que lo vayan obviando. Eh, o sea, los festivos hay clase. No, dentro de los festivos no va a haber clase, eso es tiempo de ustedes para que descansen, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que en vez de reponer las clases, es decir, buscar horarios en otros horarios o sea, dentro de lo que es martes, miércoles, jueves y viernes, lo que vamos a hacer es sencillamente darles, o sea, dar, como es solo sesión de dudas, dar el espacio a las personas que realmente tengan dudas de asistir el miércoles. Y en dado caso, dar otra sesión para que también puedan expresar sus dudas el jueves. ¿Sí? No nos mintamos, muchachos. Varias veces he llegado acá a preguntarles cuáles son sus dudas y varias veces han quedado como todos callados, todos mirándose así de reojo, como ¿alguien hizo algo? No.
Entonces, bueno, ya sé a qué me tengo. La sesión de dudas debería ser yo debería responder dudas prácticamente las 2 horas, pero no es así. Entonces, prefiero reunir a la gente en un lugar donde sí o sí se pregunten lo más importante y todos reciban ese conocimiento. Y que la persona que realmente no ha hecho nada, pues pueda ver lo que han hecho sus compañeros y pueda avanzar conforme a eso. ¿Eh? Profe, dice algo así, es un interruptor infrarrojo. Bueno, lo hizo con MOSFET o con BJT. Si no es así, pues no sirve. Eh, no, yo sé que han mejorado, sí, pero creo, me he dado cuenta, por ejemplo, que en el historial de YouTube, donde aparece eh, las vistas en el video, por ejemplo, eh, la semana pasada hice una sesión de dudas en este horario, que prácticamente duró las 2 horas. Esa clase se vio 78 veces. No sé por qué 78 si yo solamente tengo 50 estudiantes. No sé si cuentan doble las vistas o no sé. Bueno, o la vieron con notas de otras cuentas. Pero el caso es que eso vale más una sesión bien trancada de dudas que una sesión donde, bueno, y alguien tiene una pregunta, todos se quedan ahí callados. Entonces, opino que podría ser este el camino, pues tampoco les quita a ustedes tiempo de más en decirles tienen que asistir en otro horario. Siempre va a haber la opción de dejarme dudas si no pueden asistir en ninguno de los horarios, pero pues la idea sí es pues resolvérselas de la mejor manera y que haya fluidez, que haya intercambio de conocimiento, no solamente por parte mía, sino por parte de ustedes, que ustedes cuestionen, que digan, no, profe, yo he hecho esto de esta manera que está en la guía y no me ha salido. O yo no sé qué es lo que hay que encontrar. Ah, bueno, pues perfecto. Usted ya llegó hasta ese punto, pues yo puedo contestarle sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, más comentarios, más dudas, muchachos. Profe, una Sí, pregunta que señor. tenía. Pues es sobre la calificación de los informes, más o menos cuándo nos podría enviar la calificación del segundo informe, o al menos fechas de cómo será eso. Es para ver cómo vamos, ¿sí me entiendes? Ah, claro, lo entiendo. Bueno, espero esta semana tener las calificaciones del taller 2. Ya les mostraré por qué no he avanzado en eso. La semana pasada pues fue dedicada exclusivamente a algunas cosas que necesitaban atención prioritaria y ya les voy a mostrar. Pero si darles una fecha pues realmente no sabría, hombre. Depende cómo me rinda porque como le digo, yo trato de decir voy a darle 15 minutos a cada taller, algo así, 15 10 minutos. Pero hay talleres que me salen con 30 páginas y me ponen a leer y me ponen a leer y 25 minutos me demoro ahí. Entonces no le puedo decir a ciencia cierta cuánto, porque ya he tratado de hacer eso y no me ha salido. Prefiero no comprometer. Pero como le digo, para eso están las rúbricas, para eso se sabe qué es lo que yo les pido. Para eso ustedes deberían saber qué es lo que tienen que poner en sus talleres para tener una nota adecuada, una buena nota. ¿Cuál es la diferencia entre los transistores BJT y MOSFET? Bueno, pues ustedes ya que vieron MOSFET, saben que realmente los, o sea, los MOSFET funcionan a partir
de un cambio de potencial, o bueno, una estimulación a través de campo eléctrico puede hacer que se abra o se cierre el canal de transmisión de la corriente. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con el BJT? Que el BJT no utiliza un efecto de campo en eso, sino que ejecuta pues, un paso de corriente, es decir, tenemos paso de corriente en la base, pues va a haber transmisión de corriente en el colector, ¿sí? De colector emisor. Uno funciona por efecto de campo y otro funciona a partir del paso de corriente a través de una unión bipolar. Ya cuando vayan BJT ya van a entender la cosa. Sin embargo, lo cierto es que hay muchas más similitudes que diferencias. Van a ver que si este taller es largo es porque ustedes afianzan los conocimientos de amplificadores de una muy buena manera. Y ya la otra sesión, en el otro taller, van a ver que no están, no se puede alejar una cosa de otra en cuanto a amplificación se trata. Tiene otras características, pero son más las similitudes que las diferencias. No, para nada. Los DJT no son digitales, de hecho, lo que se utiliza para electrónica digital son MOSFET. El BJT funciona funciona como un diodo, por decirlo así. Si hay un paso de corriente por alguna de las partes que él tiene, o sea, si hay corriente por la base, va a haber corriente por el colector. Si no va a haber corriente por la base, no va a haber corriente en el colector. Extrapólelo a que el MOSFET, si hay efecto de campo, hay paso de corriente. Si no hay efecto de campo, no hay paso de corriente. Pues algo parecido. ¿Sí? Pero no se lleva esa visión digital. Más adelante verá a qué me refiero. Obviamente, ambos se utilizan para hacer amplificadores. De hecho, los amplificadores normalmente se hacen es con BJT. Entonces, y la parte digital se hace con MOSFET. Entonces, totalmente lo contrario. Bueno, espérenme, corro, pero bueno, muchachos. Eh, pues una diferencia grande sería que el MOSFET es un amplificador de corriente de voltaje, mientras que el OJT, sí, es básicamente eso. Claro, si es una mirada de amplificación con BJT y amplificación con MOSFET, creo que esa sería la explicación más adecuada. Vale. Bueno, denme un segundo, me voy a poner una chaqueta de frío y ya.
Listo, perfecto. Igual no se preocupen, no se adelanten. Listo, mejor. Igual, no se adelanten, no se precipiten. Va a haber su tiempo para que conozcan las diferencias. Por el momento, pues en MOSFET, eh, lo importante es como aprender MOSFET y luego ya verán las coincidencias. Bueno, entonces, estamos demorados aquí en esta parte, pero bueno, entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a empezar con el tema de MOSFET como tal, caracterización, ¿sí? Y vamos a ver algo de una especie de unboxing de lo que se envió o lo que se entregó a los muchachos que pidieron equipos. Imagino que aquí hubo muchas personas que pidieron equipos. O no sé si todos pidieron, pero Sí, alcanzaron profe. a ir el viernes. Sí, profe, yo fui el viernes, yo estoy ya listo. Bien, severo. Bueno, me parece bien. Si no, como les dije en el correo, habrá más oportunidades esta semana. No sé cuándo, pero me dijeron que las habría. Listo. Bueno, entonces, vamos aquí a la guía. Bueno, este taller de laboratorio 4 se titula Caracterización y amplificación con transistores MOSFET. Su duración es de 3 sesiones, pero ya aclaramos eso, básicamente durar a lo largo de un mes. Entonces, como objetivos, tenemos primero el identificar los parámetros fundamentales de los MOSFET y luego, más adelante, pues será ver la amplificación de estos. Por el momento, pues, o sea, lo importante, vamos a enfocarnos es en la caracterización. Para esto, pues, ustedes deben tener como herramienta los modelos SPICE de los MOSFET, tanto BSS 138 como 2N 7000. ¿Por qué uno u otro? ¿Cuál es el plus de utilizar uno? ¿Cuál es el plus de utilizar otro? Bueno, el 2N7000 son los MOSFET que nosotros pedimos para que ustedes compraran. ¿Por qué no el otro? El otro es un MOSFET bastante bueno, con una amplificación muy, muy buena, pero el problema es que son dispositivos tan pequeños que son hechos para soldadura superficial. Es decir, no se pueden conectar a la protoboard sin ayuda de una soldadura. Y pues como sé que no todos tienen un cautín, o no sé, o sea, igualmente si lo tuvieran, puede que no sea un cautín lo suficientemente preciso y lo suficientemente, o sea, la temperatura correcta, pueden en el proceso de soldadura dañar los MOSFET. Entonces prefiero realmente que no los dañen, sino que eh, compren un MOSFET que aunque su amplificación no sea muy buena, pues puedan usar muy fácil. Por ejemplo, el 2N7000. Profe, Sí, señor. profe, es que alguna vez escuché que mencionaban sobre los MOSFET, pero, o sea, nos decían como cuando los vaya a comprar, no los coja porque la estática que usted posee los puede quemar. Entonces, no sé si hace referencia a estos dispositivos o elementos o es a otros. Son los MOSFET. Normalmente estos se entregan recubiertos en papel aluminio. Esto evita que hayan descargas eh, o bueno, de estática, ¿sí? Realmente, ¿por qué les mandamos a comprar cuatro? Porque sabemos que uno que otro se les puede dañar. Entonces es importante, pues, para esto que tengan, primero, mucho cuidado. Segundo, pues, sí, tener todo, o sea, tener todo el cuidado del caso para no coger los terminales
con la mano descubierta. Y pues sí, o sea, hay que tener especial cuidado. Pero pues igual, eso sería con cualquier MOSFET, con el BSS-138 o con este 2N7000. Tienen algunas protecciones adicionales. Tienen algunas protecciones de descarga que eh, eh, pues a lo largo del tiempo se le han puesto, pero realmente lo mejor es tener mucho cuidado. Pero bueno, la idea es esa. Quienes vayan a utilizar montajes tienen que utilizar el 2N7000 porque esos fueron los que se les pidió. Y los que no, pues pueden elegir entre estos dos modelos, el BSS 138 y el 2N7000. Van a ver que cada uno tiene sus ventajas. Entonces, bueno, viene ya la parte de caracterización. ¿Por qué hacemos una parte de caracterización si se supone que los datos siempre nos los dan? El KN y el BT. De hecho, estos datos que se encuentran en los datasheets, o bueno, por lo menos el BT sí se encuentra en los datasheets, tratan acerca de, como les he dicho antes, de valores típicos. ¿Qué es un valor típico? Pues es un valor como promedio, un valor en el que normalmente encontramos la mayoría o en el que muy cercanamente se ubican los valores que puede tener un transistor a partir de su fabricante. ¿Sí? Sin embargo, esto con incertidumbre así no sirve. No vamos a poder diseñar un buen amplificador sin saber qué es lo que tiene dentro, cuáles son los parámetros que lo rigen. Por tanto, es importante hacer una caracterización. Sin esto, realmente vamos a ciegas, porque podemos diseñar muy bien un amplificador, cualquier configuración de amplificación, pero si no tenemos en cuenta esto, pues luego vamos a llegar y vamos a decir, ve, ya lo conecté todo y no sirve. Esa no es la idea. Bueno, para hacer la caracterización se implementa este circuito básico que encontramos aquí en la figura 1. Es el circuito más básico que ustedes pueden encontrar con un MOSFET, mucho más básico que cualquier otro. ¿Sí? Si nosotros tenemos paso de corriente a partir de un modelo, o sea, de un montaje como este, es que efectivamente el MOSFET está funcionando bien, no está quemado. Si no tenemos paso de corriente con este circuito, el más básico de todos, pues seguramente es porque ya nuestro MOSFET se dañó. Pero bueno, ¿el montaje para qué sirve? A partir del montaje, pues aquí sale una resistencia, pero pues vamos a empezar a intercambiar el valor. A partir de ese cambio de valores nos van a surgir un par de puntos de corriente y de voltaje. Por ejemplo, si pues yo lo montara acá, pues obviamente vamos a tener un cierto voltaje en drain, que es un voltaje en gate. Vamos a tener nuestra corriente. Entonces, probámoslo. Vámonos probando. Listo. Antes, previamente, pues obviamente yo tuve que montar este BSS, lo tuve que importar, tal cual como tienen que importar el 2N7000. ¿Y por qué es bueno importarlo? Bueno, pues porque aquí en el modelo SPICE vamos a tener de una vez los valores con el que el sistema recibe el transistor.
En este caso, por ejemplo, el Kn es de 0.2 y el Bt es de 1.2, perdón. ¿Sí? Obviamente esto está en amperios sobre voltio cuadrado y esto está en voltios. Todo esto está en amperios, voltios o eh, um, ohmios, faradios, todo está en unidades estándar, ¿vale? Y a partir de estos valores, pues este se va a comportar de una u otra manera. Cuando lo implementamos, pues vamos a ver, efectivamente, pues vamos a tener un barrido a lo largo de diferentes resistencias. Sin embargo, pues luego de esto vamos a encontrarnos con un gran problema, que es que nosotros queríamos era poner corriente contra voltaje. Pues eso realmente se puede arreglar a partir de simplemente poner en el eje X, perdón, el voltaje en el nodo denominado como output. Y bueno, ya tenemos el voltaje y nos falta la corriente, ¿no? Sin embargo, pasa una cosa. Aquí nos dice y nos especifica muy bien que observará que si realiza una gráfica de raíz de corriente en función del voltaje VGS obtendrá un comportamiento lineal. Efectivamente aquí no tenemos un comportamiento lineal porque no tenemos la raíz de corriente, sino tenemos la corriente como tal. ¿Cómo podemos sacar esta raíz? Bueno, tal cual como el programa nos deja hacer sumas, nos deja hacer restas entre voltajes, pues también nos deja hacer unas operaciones un poco más complicadas, como lo es la raíz cuadrada. Aquí en adicionar caminos, a traces, vamos a ver que nosotros aquí podemos agregar una expresión de que se denomina SQRT. ¿Sí? Simplemente raíz cuadrada. No se alcanza a ver casi. Y vamos a ponerle que halle la raíz cuadrada de la corriente de la resistencia. Y como ven, efectivamente, ya en vez de una curvita, vamos a tener, bueno, ¿qué representa esta recta? ¿Qué de raro tiene? ¿Por qué es tan importante? Bueno, vamos a hacer un análisis a partir de la expresión que usamos para relacionar el voltaje gate source con la corriente. Ustedes saben que a más voltaje gate source, más corriente. Listo. Esta es la ecuación que se cumple cuando nuestro montaje está en la zona de saturación. Por tanto, lo podemos usar para hallar la relación entre una y otra variable que tenemos ahí en nuestra gráfica. Entonces, voy a leer estos. Esta es la ecuación que les comentaba. Ecuación de saturación. T es igual a Kn medios por VGS menos PT. Ahora, no sé si alguno se va a preguntar por qué esto está dividido entre 2. ¿Alguien se pregunta por esto? Es porque es otro. Sí, exacto. Es otro K. Dependiendo del libro que ustedes cojan y dependiendo del profesor que, o sea, bueno, Que nosotros estábamos usando.
exacto, el libro que el profesor que les explique a ustedes coja, pues, van a tener una, una diferencia entre uno y otro. Exacto. Uno es una K mayúscula y representa toda esta expresión, incluido la constante de 2, ¿sí? En la división por 2. Sin embargo, yo sé que a algunos les parece más esto, pero, perdón, aquí en el laboratorio considero que esta es mucho más correcta de presentar. ¿Por qué? Porque los parámetros que se ven acá en el modelo SPICE son tal cual los que hay que reemplazar en esta ecuación. Es decir, en el modelo SPICE se pone tanto el BT como el KN. No se pone K, pone KN. De tal manera que nuestra ecuación nos daría así. Bueno, y D va a ser igual a KN medios, es decir, 0.2 amperios sobre voltio cuadrado medios multiplicado por BGS menos BT, que sería 1.2 voltios. Esta sería la ecuación característica para este MOSFET. Este. Profe, ese K está en amperios, ¿sí? Es que el que Pablo nos enseña va en miliamperios. Hombre, pues realmente eso es más cuestión de manejo de unidades. Pero obviamente, siempre, como le digo, en lo que es nuestro modelo SPICE van a aparecer los valores como ohmios, van a aparecer amperios, van a aparecer voltios, van a aparecer faradios, van a aparecer henrios, ¿sí? Todo aparece en sus unidades, en las unidades básicas, ¿sí? Sin utilizar múltiplos o submúltiplos, ¿vale? Ya pues luego sí que ese cambio, pues obviamente sí, pues es mucho más cómodo para algunos decir, en vez de un K de 0.1 amperios sobre voltio cuadrado, entonces decir 100 milivoltios sobre 100 milivoltios, 100 miliamperios por voltio cuadrado. A algunos les gusta más decir 100 que 0.1, pero realmente es manejo de unidades, nada más. ¿Sí? Pero consideren que todo lo que hacemos acá, todo lo que extraemos del modelo SPICE está en amperios. ¿Listo? Bueno, sí, es cuestión de saber manejar estas dos cosas. Pero, pues, hay que tener cuidado porque obviamente surgen muchas equivocaciones a partir de eso. ¿Sí? Bueno, entre otras cosas, pero bueno, ¿por qué esto se convierte en una recta? Bueno, realmente es porque nosotros estamos evaluando la raíz de y d. Si nosotros sacáramos raíz a ambos lados, iríamos a tener que raíz de es raíz de kn medios, o de k, quieren llamar, multiplicado por bgs menos bt, ¿no? Sin estar al cuadrado. Que si ustedes se ponen a mirarlo, es tal cual una ecuación lineal. Si lo ven así, van a ver que si id es nuestra variable dependiente, perdón, raíz de id,
y BGS es nuestra variable independiente, pues tener que nuestra ecuación lineal queda de esta manera. ¿Sí? Y por eso es que se le saca la raíz. Señor. Por ese motivo, pues le sacamos la raíz ahí en el simulador para que nos quede línea. Exacto, para que quede lineal, tal cual. Y a partir de esa línea ustedes pueden decir, ah, bueno, pues, M, ¿qué será? ¿Qué es la pendiente de esa línea? Pues, KN medios. Simplemente con hallar la pendiente, pues puedo despejar y hallar KN. ¿Y qué será el intercepto con el eje Y? Bueno, pues será simplemente menos raíz de KN medios, o bueno, M multiplicado por BT. Entonces, de ahí la importancia de esta línea, de esta línea que vemos acá. A partir de esta línea podemos hallar los parámetros de nuestro módulo. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Aquí, como es nuestro simulador, el simulador nos sale súper bonito, nos sale ideal esta línea. Nosotros podríamos coger dos puntos aquí cualquiera y hallar la ecuación de la línea y ya. No habría que ser más para hallar los valores de KN y PT. Sin embargo, si nosotros lo hacemos, y la idea es hacerlo para los MOSFET en la vida real, pues obviamente nos va a quedar, por discrepancias en las mediciones, nos va a quedar de la siguiente manera. Perdón. O bueno, sí. Los datos nos van a quedar alrededor de un punto medio. Como de un comportamiento lineal, pero pues que siempre está entre uno y otro. Algo así. Así por el estilo. ¿Sí? Corremos el negro para que se genere. Nos saldría algo así. Obviamente eso no ejemplifica una línea perfecta, pero para eso ya hemos visto herramientas que pueden hallar tendencias. Y lo que son tendencias lineales las pueden hallar muy bien de manera muy aproximada. Entonces, en Excel pueden hallar una tendencia perfecta para lo que es esta muestra, que va a ser muy aproximada, ¿sí? Entre lado y lado, que va a extrapolar la mayoría de puntos. ¿Sí? Va a ubicarse como en la mitad, va a sacar como una especie de promedio. A partir de eso, pues van a obtener su curva. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante. O sea, ¿cuál sería el derecho de la cosa? El derecho de la cosa es que nosotros siempre vamos a diseñar para cosas que realmente están funcionando en la vida real. ¿Sí? Obviamente, por esta situación de pandemia hemos recurrido bastante a simuladores. Y en los simuladores tenemos tenemos valores que se nos presentan y que utilizamos. ¿Sí? Sin embargo, ¿cuál es el propósito de todo eso? Siempre llevarlo a la vida real. En la vida real, uno tiene que empezar a partir de esto. ¿Por qué? Como yo siempre les he dicho, tiene que haber una concordancia con las cosas que tengamos físicas y las simulaciones. Este proceso, todas las personas que van a hacer montajes lo tienen que hacer, preferiblemente esta semana. ¿Por qué? Porque es la que los va a permitir saber con qué parámetros van a implementar este modelo. Por ejemplo,
Si de este estudio me salió que mi Kn es igual a 160 miliamperios por voltio cuadrado, y me salió que un Vt es igual a 1.15 voltios, pues estos valores sí o sí yo los tengo que llevar a mi simulador, de tal manera que yo simule lo que tengo en la vida real. Entonces yo llego y antes de implementarlo, pues tengo que cambiar estos valores. ¿Sí? Por lógica, tienen que ser los mismos valores que yo tengo en la vida real. Y ahora sí lo implemento. Y a partir de eso, si no hacen, o sea, de hecho, si no hacen esto, no pueden empezar a diseñar, porque no tienen esos valores para el MOSFET que van a utilizar, que van a poner en su montaje. Lo mismo para los que estén haciendo solamente simulaciones. Realmente las simulaciones pues son una herramienta para saber cómo hacer el procedimiento. Pero obviamente mientras que no lo hagan en la vida real, pues de pronto van a tener algunas pequeñas discrepancias. O bueno, no van a tener una noción para qué se hace. Aquí les estoy dando la noción para qué se hace, ¿no? Entonces, el paso lógico a seguir es primero hacer la prueba en un montaje físico, luego sacar los parámetros y meterlos, ingresarlos aquí en, en la, en la simulación. Y también los que solamente están simulando, pues pueden hacer ese proceso y verificar que efectivamente son estos valores los que, de hecho, ahí dice en la guía que toca hacer. Bueno, muchachos, ¿tienen preguntas hasta acá? Vt es el voltaje de canal, ¿cierto? Y Kn es la ganancia. De hecho, el Vt se llama voltaje de umbral. ¿Sí? Sí. No sé cómo le hayan denominado ustedes, pero creo que voltaje de canal puede ser una denominación. Y el Kn, sí, efectivamente. Bueno, realmente no, perdón, ganancia siempre va más relacionado a otras cosas. Lo que es Kn es el valor de la transconductancia de el MOSFET. Eso sí, hay que ser más precisos con esos términos. Pero pues, si ustedes ya han montado, ya han resuelto circuitos utilizando MOSFET, van a saber que K y BT se utilizan en esta ecuación, en la ecuación de saturación, y también se van a utilizar para hacer cálculos de lo que es la fuente la fuente dependiente de corriente en el modelo Pi. No, realmente los multímetros sí pueden evaluar los valores de BJT, sin embargo, pues hay que tener sus cuidados, en su momento lo vamos a ver. Pero para el MOSFET no. El MOSFET, el proceso que da resultado es este. Se tienen que hacer todo este proceso. Obviamente, pues que puede haber una herramienta que haga esto, pero en nosotros acá en el laboratorio, bueno, en el laboratorio no la tenemos. Por tanto, tenemos que hacer este procedimiento. Bueno, no hay más dudas.
Profe, eso, o sea, entiendo que eso es para la parte simulada, ¿cierto? Pero digamos, en la parte práctica, tendríamos que montar el circuito y pues tener como un voltaje de referencia y medir la corriente, sacarle la raíz y esos serían los valores o estoy perdido. Tiene que efectivamente hacer eso. Tiene que llegar, medir el valor de voltaje, también medir el valor de la corriente e ir cambiando la resistencia para que haya un cambio de voltaje y de corriente. Luego, con esos datos tomados, obviamente tiene que sacarle la raíz cuadrada a lo que es la corriente y a partir de eso crear una, una curva, bueno, una recta. Listo, profe. Perfecto. Bueno, listo. Hay otra cosa que es importante que pues, lo vamos a ver más adelante. Que, bueno, que nos va a servir para ciertas, lo que son las curvas estática y dinámica. Pero bueno, eso ya lo explicaré mucho más adelante. ¿Qué es lo que tiene que ver con las curvas características del FET? ¿Qué pasa? En el anterior montaje nosotros teníamos fijo la conexión de gate a drain. Entonces, pues no teníamos que calcular el voltaje de gate porque era el mismo de drain, ¿no? Sin embargo, normalmente estos voltajes no son iguales. Entonces, vamos a vamos a ver cómo se puede sacar. Vamos a ver acá. El punto nos dice que diseña un circuito, o sea, nos dan la gráfica y nosotros tenemos que diseñar. Bueno, ustedes, para que nos salgan estas mismas curvas. ¿Curvas de qué? Pues son curvas de voltaje de drain source contra corriente. Listo. Entonces, si tenemos nuestro MOSFET, aquí ponemos este MOSFET. Eso. Entonces, corriente de drain y voltaje drain source, ¿no? Tenemos que medir las dos cosas. Sin embargo, ¿por qué hay varias curvas? Porque dependen del valor de BGS. De hecho, por ejemplo, la roja pertenece a un BGS de 3.5. La, eh, la verde pertenece a un voltaje de 4. Entonces, vamos a ver que sí o sí, para hallar estas curvas tenemos que hacer un cambio entre estos valores. Entre el valor del voltaje gate source. De tal manera que a partir de eso hallemos, bueno, primero, tenemos que hallar, o sea, podemos ponerle un voltaje gate source de 3.5 voltios, ¿no? Tal cual como está acá. Y empezar a variar los valores para que nos den diferentes corrientes y voltajes, ¿no?
Pero pues hay que encontrar una manera de también poder ampliar la gama de voltajes a los cuales, de los cuales se nos solicita, ¿sí? Eso les queda a ustedes de tarea para que piensen, ¿vale? Para que lo piensen, lo mediten. Y bueno, ya con esa explicación de pronto les puede ser más útil para empezar a sacar una de estas curvas y ya es cuestión de extrapolarla o sea, bueno, replicar ese, ese comportamiento para otras curvas. Bueno, ahí les dejo la pelota botando. Entonces, bueno, esto es hasta acá la parte de caracterización. Les repito, ¿hay alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, perfecto. Listo. Les recomiendo que ahora para la próxima semana hagan esto, traigan dudas de tal manera que yo se las pueda contestar y puedan avanzar en esto que es la caracterización, que sin esto no pueden hacer la parte de amplificador, ¿vale? Pero bueno. Ahora, vamos a hacer algo diferente de lo que hemos hecho. Si ustedes se dan cuenta, no sé si yo ya no tengo un Einstein aquí a mi lado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me salí de la comodidad de mi cuarto donde nadie se puede dictar la clase en paz? Porque para utilizar los elementos que nos dieron del laboratorio, es importante tener un espacio mucho más amplio y mucho más lejano a potenciales riesgos como lo es una cama. Cualquier corto, pues, me prende la cama. Entonces, uy, mi compañero Alejandro, algo muy similar a lo mío. Bueno, re bien. Entonces, vamos a ver. Primero voy a mostrarles a todos qué fue lo que se nos dio en el laboratorio y ya luego vamos a pasar a la parte de montaje. Entonces, primer elemento que se nos da, un multímetro. Este multímetro lo he encontrado bastante útil porque además de ser True RMS, tiene primero incluida su termocupla para medir temperatura, tiene la opción de medir beta, que es tal cual como el KN es un parámetro determinante de los MOSFET, pues el beta es un parámetro determinante de los BJT, así como anteriormente decían la, un compañero que decía que habían elementos que podían medir eso, sí, pero esto es para los BJT. Tiene también hasta Bluetooth. Vea pues, yo tengo Profe, ¿el Bluetooth es para qué? señor. ¿Para qué el Bluetooth? Es para para pasar la información entre, o sea, como por ejemplo rangos máximos o esto, al computador. Debe tener en el manual, no lo he ojeado todo, debe tener ahí alguna aplicación o algo en un computador. Por ejemplo, yo tengo un multímetro de otra marca, no recuerdo cuál, y este puede conectar al computador
mediante una conexión USB y usted puede ver en el computador los valores que tiene este multímetro. Yo creo que algo similar es para este. Pero pues ahí es cuestión de cacharrearle. Para los que no lo han ojeado, este viene sin pilas, toca abrirlo, pero trae hasta su propio tornillo, destornillador para abrirlo y ponerle las pilas. Seguimos. Segundo elemento importante. El generador de señales. Este cosito de acá que pareciera un juguetico. Aquí lo pueden ver muy bien. Realmente tiene 4 perillitas. La parte de salida es esta. Y tiene algunos controles pues para controlar algunas cosas, ya les digo porque. Y tiene su entrada de voltaje. Y obviamente venía con su cargador. Ya vamos a hacer un leve montaje para que vean las capacidades que tiene. ¿Por qué les decía que la semana pasada no me quedó tiempo para mirar los talleres 2? Bueno, esto llegó hace 2 semanas al laboratorio, pero no había, o sea, esto no llegó así como lo ven, ya montado. No, tocó montarlo, tocó pegarlo todo, tocó soldarlo. Y bueno, entre los profesores del laboratorio y entre algunos asistentes o bueno, auxiliares de los profesores de planta, montamos esto. Entonces, aquí yo me traje como unos 10 y los monté en los 10. No sé si este es uno de los míos, pero pues para que sepan que mucho esfuerzo, no solamente monetario, hay en esta cajita. Pero bueno, seguimos. Obviamente para bueno, mentiras, algo importante. Seguimos con el elemento más costoso de todo lo que fue. Realmente este es un osciloscopio que funciona a partir de pilas. Tiene su entrada para cargar como cualquier celular y una salida. Ya lo vamos a encender y lo vamos a mirar. Viene en este estuche muy bonito. Y pues que toca tenerle mucho cuidado. Junto a él pues viene un cable, una sonda, ¿sí? Una sonda normal y una sonda atenuadora, que vamos a ver ya vamos a ver en adelante para qué es, ¿no? Bueno, esto y falta un cargador, que es el que nos va a servir de fuente de voltaje, 12 voltios. Es decir, las personas que vayan a hacer montajes, sí o sí están atadas a utilizar un valor de voltaje de 12 voltios como alimentación. ¿Vale? Para que lo sepan. Bueno, listo. Entonces, antes de proceder a conectar, ¿qué necesitamos? Además de los elementos de los equipos, necesitamos sí o sí de elementos de protección. ¿Qué elementos de protección? Bueno, guantes dieléctricos,
y gafas de protección. Si les, estos guantes me valieron 5.000 pesos. Si les cobran más de 10.000, los están robando en su cara. Las gafas me costaron 6.000, entonces lo mismo. Si les valen más de 10.000, dígales no. ¿Y por qué? Porque, no sé, ni porque curen el cáncer. ¿Vale? Listo. Adicionalmente, ¿qué necesitamos en cuanto al ambiente? Bueno, voy a hacer algo acá. Primero detengamos la presentación. Denme un segundito para compartir aquí, tener dos pantallas. Ok, un segundo. Profe, yo estuve el viernes con un compañero comprando unos materiales y como que lo conocen ahí en la tienda porque dijeron es que no, el profe se acabó de ir hace 5 minutos. Ah, pero no, ese no era yo. Yo no alcancé a comprar elementos porque yo estaba por el lado, era de la 40, pero no alcancé a ir. Pero sí, allá me conocen, pero ese no era yo. Bueno, pero igual, alguno no sé si me habrá reconocido o no me conocen en persona. Ay, yo saludé a varios. Estuve ahí como hora y media haciendo la fila y ayudándoles a los otros compañeros. Bueno, listo, ya tenemos nuestra otra cámara. Listo. Bueno, además de los aspectos de seguridad, revisemos que también el área donde ubiquemos las cosas es importante. Bueno, aquí se ve un reguero de cables, pero es porque tengo mi tarjeta digitalizadora y tengo unos cables, pero pues aquí tengo los implementos, ¿sí? Entonces tengo un espacio grande para trabajar. Importante, estar con zapatos. Las chanclas no ayudan. Esta mesa tiene una protección de vidrio que no se corre fácilmente. Entonces, sirve como excelente como un dieléctrico. También tengo una silla eh, de plástico. Y pues para la conexión de todo lo que tengo encima, tengo un estabilizador, que no solo me va a permitir obviamente tener una conexión mucho más, un voltaje mucho más estable, sino también nos va a permitir eh, nos va a hacer de protección en caso de una falla, de un cortocircuito.
¿Por qué? Porque tiene un fusible de 2 amperios. Entonces, más allá de eso, no nos va a dar. Y bueno, conectado a una toma que tiene eh, polo a tierra, conexión a tierra, pero pues no es GFSI porque realmente ahí no hay peligro de utilizar líquidos. No está cerca a una lavadora o a una o en el mesón de la cocina. Entonces, pues obviamente no va a ser GFSI. Y además de esto, a mi derecha eh, tenemos los tacos, de tal manera que si pasa algo, pues yo los bajo y no pasa nada. No es que todas estas protecciones las tengan que tener ustedes, yo no les pido que tengan un estabilizador. Sin embargo, si lo pueden hacer o si pueden tener una multitoma que tenga un fusible, pues sería perfecto, ¿sí? De tal manera que no sobrepase un valor que nunca haya un valor mucho más grande de 5 amperios en la mesa, que no lo va a haber, pero pues que puede ser peligrosos para nuestra integridad. Pero bueno, entonces ya vamos a proceder a hacer el primer montaje que se tiene que realizar siempre. Como este osciloscopio solamente es de un canal, siempre primero tenemos que cuadrar la fuente, es decir, el generador. Entonces, a ver, bueno, voy a realizar la conexión. Va a quedar así un momentico esto. Pero bueno. Listo, ya conectamos acá. Listo. Este generador no tiene ningún tipo de distinción cuando está apagado que cuando está encendido, ¿sí? No tiene ningún bombillito, nada. La única forma de saber que está funcionando es revisando, revisando, revisándolo con el osciloscopio. Y bueno, el osciloscopio vamos a encenderlo. Se enciende acá abajo. Ahí bien bonito. Vemos que la pantalla pues, no es la gran cosa, pero vamos a ver qué significa cada uno de esos componentes. En un segundo mientras que conecto la sonda. Entonces, voy a hacer primero una descripción de lo que es el generador. ¿Sí? Entonces, este generador, como ya les había mostrado, tiene 4 diferentes perillas. Madre. ¿Me esperan un segundo, por favor? Que creo que es importante. ¿Aló? Buenas tardes, sí. Sí, Julián David con él habla. Bien, gracias. Sí, correcto. Oye, pero disculpa, no podrías llamarme tipo 6 de la tarde. Lo que pasa es que en este momento estoy en una junta, estoy ocupado.
Bueno, ¿cuál sería la... Soy súper, me parece bien. Bueno, vale, hasta luego. Discúlpenme. Listo. Ah, en un segundo me vuelvo. Listo, muchachos. Ok, listo. Entonces, cómo es nuestro generador? Como les estaba escribiendo, tiene cuatro diferentes perillas. La primera es ahí no se alcanza a ver porque está sobre la perilla, pero ahí dice duty, que es el duty cycle, el ciclo útil de la señal, la vamos a ver. Luego está la frecuencia, está el offset y está la amplitud. Adicionalmente a esto están estos controles verdecitos que lo que nos van a dejar escoger es un rango de frecuencias en donde vamos a poder manejar eh, pues lo que es la frecuencia que queremos. Sé que no se alcanza a ver muy bien, pero pues es 5 Hz a 50 Hz, 50 Hz a 500 Hz, 500 Hz a 20 kHz y 20 kHz a 400 kHz. Y tenemos también un control que nos va a permitir elegir si nuestra señal es sinusoidal o va a ser una señal triangular. ¿Sí? Listo, tenemos la conexión aquí. Y adicionalmente vamos a tener nuestras salidas. Entonces, la primera salida es la que nos dice tierra, GND, pues perfecto. La segunda nos dice que es una salida cuadrada, que es una señal de sincronización, ya vamos a ver para qué sirve. Y las últimas, que es una señal entre seno o triangular, ¿no? Entonces, según lo que pongamos acá, nos va a salir en el último pincito, pues lo que necesitemos. Bueno, y este es nuestro generador, no es nada del otro mundo. Sin embargo, pues, como les digo, es algo, pues, bueno. Luego pasamos a lo que es nuestro osciloscopio. Yo ya conecté la señal, aquí no alcanzan a ver los cablecitos, pero bueno, ya conecté mi señal a la salida de sincronización y al out. Listo, entonces, vamos a ver que acá tenemos como una señal que se mueve entre ciertos valores, pero no se define. Entonces, pues vamos a primero a darle autoset. Aquí, auto. Esto nos va a permitir que automáticamente el osciloscopio detecte que la configuración, o bueno, detecte la frecuencia. Y como vamos a ver, pues efectivamente ya ahí ya automáticamente ajustó la frecuencia y el valor del voltaje. Bueno, entonces vamos a ver qué significa cada una de estas cosas en esta pantalla. Bueno, obviamente la señal, una señal cuadrada, perfecta,
es cuadrada, es para hacer una sincronización, para revisar que nuestra sonda está funcionando bien y que nuestro aparato esté mandando una onda real, o bueno, que esté mandando cualquier onda. Si nosotros vemos y tratamos de modificar su amplitud con esto, miren que no lo va a afectar, ni tampoco le podemos poner ningún offset. Esto es porque sencillamente pues no, pues porque como esta sincronización se utiliza para prueba, pues no la podemos modificar, pero igual es una señal que funciona y tiene como máximo, tiene un voltaje pico de 12 voltios. ¿Por qué 12 voltios? Porque lo estamos alimentando con un valor de voltaje en DC de 12 voltios. Entonces no va a tener más que eso. Bueno, a esta señal sí le podemos modificar la frecuencia y le podemos modificar el ciclo útil. ¿Qué es el ciclo útil? El porcentaje de la señal que tenemos positivo o negativo. ¿Sí? La idea es que vamos a trabajar con que el ciclo útil sea el 50%, es decir, mitad arriba, mitad abajo. Ahora, la frecuencia vamos a utilizarla para ponerla, o sea, la frecuencia que nosotros queramos. Por ejemplo, si queremos que nuestra frecuencia esté a 500 Hz, entonces tenemos que cuadrarla. En la parte de abajo nos va a dar una estimación. El generador no tiene ningún tipo de bombillito, de nada. Él nos va, ni siquiera tiene aquí al lado de las perillas una graduación o algo. No nos va a decir absolutamente nada. Es decir, nuestro generador es prácticamente inútil si no tiene un osciloscopio para nosotros saber qué señal ponerle. Pero bueno, ya cuando la tengamos, pues poder saber. O sea, ya cuando la tenemos, pues vamos a poder conectar. Ahora, vamos a cambiar de entrada y vamos o no mentiras, vamos a mirar qué es lo que tiene arriba qué es cada una de estas cositas arriba. Bueno, ya definimos que es una señal de 12 voltios, entonces vamos a empezar con la parte de arriba. ¿Qué es este por 1? Este por 1 ejemplifica, o sea, muestra en qué proporción se nos va a mostrar nuestra señal de salida. Me explico. Nosotros podemos escoger entre por 1 y por 10. ¿Qué significa por 10? Que la señal de entrada va a verse multiplicada por 10. Vamos a verlo. Vemos que se creció y realmente se dañó la señal. ¿Por qué? Este osciloscopio solo puede medir hasta 50 y pico voltios. Entonces, si pudiera medir hasta 120, él pues me mostraría 120. Y miren acá, lo que nos quiere decir es que esta señal está multiplicada por 10. ¿Para qué se hace esto? Para, en dado caso, de las ondas atenuadoras, que en algunas ocasiones nos sirve atenuar la señal y luego multiplicarla, pues para que haya menos ruido. Pero bueno, por el momento vamos a manejarlo siempre en polvo, ¿no? Vale, listo. ¿Qué sigue? 10 voltios. ¿Esos 10 voltios qué significa? Siempre lo vamos a manejar por 1. ¿Preguntas? Listo. Ahora, lo siguiente que se nos muestra es el valor de voltaje. 10 voltios nos dice ahí, ¿no? Entonces, ¿qué significan esos 10 voltios? Si abajo nos está diciendo que nuestra señal es de 12. Bueno, realmente nos está dando la escala de voltaje. La escala en la que tenemos nuestro eje Y.
sino también hay una especie de cuadrícula, ¿no? En esta pantalla. Esa cuadrícula sirve pues para identificar los valores entre los que se está moviendo la señal. Es decir, cada cuadrito de esta cuadrícula me va a representar un valor de 10 voltios. Es decir, vemos que si vemos la señal, se mueve entre, digan ustedes, 6 voltios y menos 6 voltios. ¿Sí? ¿Cómo sé eso? Pues porque un cuadrito completo es 10 voltios. Si llegan solamente hasta el 60% de este cuadrito, pues efectivamente tienen que ser 6 voltios, ¿no? Bueno, si se cambia ahí la visualización, pero pues, ahí se alcanzan a ver bien, ¿no? Listo. Vamos a pasar de una vez a lo que dice 1 milisegundo, que es efectivamente la otra coordenada que nos deja mostrar, que nos deja ver nuestro osciloscopio, la coordenada de tiempo. Entonces, cada cuadrito horizontal nos va a permitir saber que nuestra señal tiene una amplitud en tiempo de tanto de determinada cantidad, ¿sí? Por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el periodo de esta señal que tengo acá? Un valiente que se arriesgue. Tal vez 2 milisegundos, profe. Exactamente, 2 milisegundos. Ahí le ganó por unos segundos, por ciertos milisegundos el compañero Andrés Aponte. Sí, son 2 milisegundos tal cual. ¿Por qué? Porque son dos cuadritos los que ocupa el semiciclo positivo y el semiciclo negativo de la señal. Y efectivamente eso corresponde a la frecuencia. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. O bueno, frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Y si ponemos 1 sobre 2 por 10 a la menos 3, vamos a tener 0.5 por 10 a la 3, es decir, 500. Efectivamente, 500 Hz. Bueno, eh, eh, para mirar esto, nosotros pasamos un avisito, que es este avisito verde, que es el run. ¿Qué significa este run? Significa que la señal la está generando como tal en vivo. Fíjense que hay leves, o sea, la señal titila un poquito. Vamos a ver cuando nosotros le ponemos, en vez de run, le ponemos stop. Fíjense que la señal ya no titila para nada. Está estática, está totalmente quieta. Lo que hicimos fue parar, o sea, darle como un pantallazo a la pantalla y evitar que se nos muestren nuevos resultados y guardarla como tal. De hecho, si yo desconectara esto acá, yo desconectara esto, igual esta imagen seguiría aquí. Nos está mostrando como un pantallazo, pero no nos está mostrando lo que está pasando en realidad. Entonces, sirve para algunas cosas, pero pues obviamente siempre es mejor ponerlo en, run. ¿No? Miren que ahí sí titila. Listo, seguimos. ¿Qué significa CDC? ¿Y por qué aquí hay un control que dice ACDC? Bueno, vamos a ver cuándo, qué hace, bueno, espérenme aquí. Una cosa importante, siempre estos
Fíjense a la izquierda, más o menos a la mitad de la pantalla, que hay como un indicador azulito. Este siempre tiene que estar ubicado como en la mitad, ¿sí? Tanto el de arriba, este de acá, ese azulito, como el de abajo, como el de el medio, que nos muestra que nuestra señal está como en un valor cero, ¿sí? Entonces, fíjense que la señal no era tan... Esta señal tiene un offset, que no se puede modificar, pero lo tiene. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros le damos a C? Le damos en este botón. La señal, como por arte de magia, baja. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? La idea es que eh, el AC, la visualización AC, lo que hace es limitar a que únicamente se vean los valores AC, es decir, filtra todo el DC y solo deja que el AC se vea, ¿sí? En cambio, la configuración DC deja que tanto voltajes DC como voltajes AC se puedan ver. Generalmente vamos a trabajar con DC, ¿sí? O en otros casos que queramos ver solamente el AC, pues podemos colocar acá, pero sabemos que la idea es siempre ver la señal completa. Y listo, terminamos con el último cosito, además de pues el valor de la batería que ya se me ha gastado porque lo utilizaba todo. Ese valor que dice auto. Este nos ejemplifica cuál es la configuración del trigger. ¿El trigger qué es? Es la configuración que nos permite ver la señal así estática como está. Si el trigger fuera, bueno, vamos a ponerlo en otro, vamos a ponerlo, bueno, single, ese no sirve porque la señal está parada, vamos a ponerlo en normal. Nosotros podemos modificar el trigger. Uy, perdón, no tenía que subir. Podemos modificar el trigger. Fíjense la barrita roja a la derecha para que la señal tenga o sea, se mueva de una manera diferente o se mueva igual. Esta señal es muy estable, entonces no se va a mover. Pero, ¿qué les recomiendo yo? El trigger, déjenlo en automático. Tiene el osciloscopio tiene la suficiente inteligencia para escoger qué señal le conviene, qué valor eh, qué intervalo de refresco de la señal él necesita para ver su valor o bueno, su señal. Entonces es mejor dejarlo en automático. Pues ya la parte de abajo veríamos unas funciones que se modifican con mode, la parte de abajo a la izquierda, pero pues ya les toca a ustedes como mirar qué significa cada una. Es como para mover estos índices con estos indicadores de la pantalla. Y vamos a tener un medidor muy arcaico como de voltaje, ¿sí? Por ejemplo, este medidor, este osciloscopio lo pueden utilizar para medir el voltaje cuando estén haciendo la caracterización del el MOSFET. Bueno, es una idea. Y vamos a tener el valor de frecuencia. ¿De frecuencia? Pues, varía un poco, pero 502. Eso es prácticamente. Pues con perillitas, pues eso es lo más acertado que podemos tener. ¿Listo? Ahora, vamos a ver cómo se vería la señal sinusoidal. Segundo.
Fíjense cómo cambió la cosa. Nuestra señal sinusoidal se ve pequeñísima, se ve fea, no sé. Es porque efectivamente nosotros habíamos modificado el valor de la amplitud y del offset, y pues esto nos había hecho cambiar mucho la señal. Vamos a aumentarle el valor de amplitud. Eso. Obviamente con un offset de 0. O sea, es decir, que la señal está ubicada entre como mitad y mitad. Mitad para arriba, mitad para abajo. ¿Listo? Y bueno, ya está cuadrada, pero pues podemos poner autoset que se vea un poquito más grande. El sistema consideró que se podía ver un poquito ya y modifica un poco el valor de este eje, pero bueno, por el momento no hay ningún problema. Tenemos una señal sinusoidal y pues le podemos variar como les decimos antes, el valor de la frecuencia. Fíjense ustedes que ahí no se ve bien la señal y el trigger se volvió loco. Pero si le damos autoset, ya mejora la cosa. 28 Hz, re poquito. Pero bueno. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando cambiamos la señal a triangular. Entonces, vamos a modificarle la frecuencia de tal manera que se vuelva loco. Eso. Y vamos a darle autoset. Bueno, ahí nos funcionó, pero fue pura chiripa. Se suponía que no tenía que funcionar. No es tan fácil averiguar, o no, no le es tan fácil averiguar a veces al osciloscopio cuál es la frecuencia. Cuál es la frecuencia del trigger que tenía que usar. Sin embargo, pues siempre vamos a tener en cuenta una cosa. Si nosotros estamos poniendo señales por ahí de, no sé, 500 Hz, 1K, pues nosotros siempre vamos a saber cuánto más o menos tiene que estar el valor de los segundos por división, pues para poderla ver bien. Entonces, no siempre hay que utilizar la opción auto. Por lo que, pues, es mejor saber cómo se hace si en algún momento el valor automático no nos funciona. Saber cómo que realmente la señal que estamos obteniendo si es la mejor o no es la mejor. Aquí vamos a bajarle un poquito la amplitud que se nos cela un poquito. La parte de arriba se nos había cortado, pero bueno. Listo. Y vamos a ponerle un offset de 0. Yo les había mostrado que era el ciclo útil. El ciclo útil, pues, también se puede variar para hacerlo más como dientes de sierra. Pero pues lo ideal es que siempre esté como a la- Bueno, esto es como lo básico que les tenía que mostrar. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes cuadren algunas señales en el generador, pues para empezar a probar sus elementos, ¿no? Obviamente van a haber muchos más espacios para como tutoriales, pero pues esto es lo básico. Tenían que saber acerca de estos elementos. ¿Me van a comentar? Sí, profe, por ejemplo, díganos una señal como de tarea para que la logremos cuadrar. Perfecto, listo. Una señal sinusoidal de 500 milivoltios
pico y con un offset de 5. Si lo logra, me comenta. Hay una frecuencia de 10K. Es que claro, como ya se ve acabar la clase, pues no, si lo tienen ahí, de una, muéstrenme. Listo, profe. Yo lo intento. Hágale, hágale. Hágale, yo hago el aguante por 7 minutos más. Es que ahorita tengo también otra reunión. El lunes yo no paro nunca, pero bueno. Sí, profe, Profe, tranquilo. Sí, Gracias. señor. yo compré este generador, pero todavía no lo he armado. Es que las instrucciones son muy, no sé. Sí, no sé, pues no sé, yo lo hice más de manera como empírica y pues, a ver, tal. Bueno, mientras voy a parar la transmisión acá, voy a intentar hacer también el montaje que yo mismo les dije. Ok, no está mal, no está mal este generador, está bonito. Pues, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Este tiene un rango más alto. No tiene ciclo útil, tiene amplitud, tiene frecuencia, tiene core. Curse. Ah, ya. No, está bastante bien. Toca es armarlo y probarlo. Pero es muy similar a este. Solo que este tiene como para ciclo útil, que nosotros lo pedimos así porque la idea es que el otro año, si acaso nos toca seguir en virtual, pues hacer más laboratorios eh, remotos que laboratorios simulados. Pero bueno, listo. Voy a tratar de hacer el ejercicio acá. Profe, lo otro es que este no viene con una fuente. Yo le puedo poner una en un computador que tenga por ahí desde que sea 12 voltios, ¿cierto? Claro, no solamente de 12 voltios, de 9 voltios, de 5 voltios. Mientras que tenga una fuente buena, ¿sabe cómo la puede verificar? Puede verificar que, simplemente en su osciloscopio, bueno, si tiene un osciloscopio, de alguna forma para ver señales, verifique que Sí, sí. la señal sea más o menos fluida bajo carga. O sea, si se empieza a cortar así bajo carga es porque es un mal eh, generador, es una mala fuente. Pero generalmente esas fuentes de computador son buenas porque tienen que ser muy estables para alimentar algo tan delicado como una tarjeta madre. Entonces, si obtiene esa, no tienen que comprar más, no se preocupen. Listo, entonces dijimos. 18. Bueno, voy a mostrar aquí. Me imagino que los compañeros ya han avanzado, pero bueno. Listo. Entonces, primero pues tuve que modificar acá para ponerlo en sinusoidal. Tuve que cambiar este también para estar entre la escala de 500 Hz a 20 kHz. Aquí ya me detecta
Primero siempre es cuadrar la frecuencia, eso es como lo más vital. Entonces ya la frecuencia que me está dando es 16 kilohertz. Uy, no sé por qué no cuadra. No, no, allá, ya enfoca. ¿No? Listo. Uy, apenas. Pero miren, 10. Apenitas, apenitas. Bueno, voltaje pico pico, yo dije que fuera más pequeño. Entonces, para ajustar solamente la amplitud, voy a darle aquí en AC. Lo voy a dejar en AC. Y vamos a cuadrar únicamente la amplitud. Como sé que son 500 milivoltios pico, pues entonces lo pongo en escala de 500 milivoltios pico. Voy a modificar la amplitud. ¿Listo? Ahí tiene 1. Ahí miren que este medidor no me marca un poquito más, pero realmente yo sé que esto es de 500. Lo que pasa es que cuando se le ponen voltajes tan pequeños, se generan estos piquitos de acá que hacen que el medidor se confunda un poco y muestre más valor. Entonces no hay que siempre confiarse de este valor de voltaje, sino realmente hay que corroborarlo contando cuadritos. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a ver cómo estamos en el DC. Dijimos que era de 5 voltios. Un, 2, 5. No nos da los 5 voltios de amplitud. Podemos dejar que sean 2 voltios de amplitud nomás. O 1. Un voltio está bien. Un voltio, perdón, un voltio de amplitud, no, sino un voltio de offset. Sí. Bueno, muchachos, ¿cómo van? ¿Cómo van los que están probando? Bueno, están dejando en manada, me imagino que tienen otras cosas, yo también. Bueno, Alejandro y... Ay, no, también se fue Valenzuela, que era el que también estaba haciendo. Bueno, muchachos, pues ya les queda de tarea a ustedes cacharrear ahí los que pueden, ¿no? Ah, pues, eh, nada, muchísimas gracias por acompañarme, pues, no sé, pues a mí me gusta bastante manejar las cosas, me gusta que las cosas se prenden, se apaguen, no siempre en el computador. Entonces, no sé, este jueguito me gustó bastante, este jueguito de electrónica, por decirlo así. Bueno,
Nada, muchachos, si no hay más dudas, pues entonces nos veríamos dentro de una semana, el miércoles, con los que puedan, para hacer una sesión de dudas acerca de la caracterización. Y si pues pueden avanzar más, no hay ningún problema. Respondo todas sus dudas, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes por su atención. Entonces, nada, cuídense y espero no durarme mucho con las calificaciones del taller 2, ¿vale? Hasta luego, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego a todos.